Hola, si quieres encender el poder que tiene tu propio cuerpo para autosanarse, esta entrevista te va a encantar. El doctor Fabrizio Mancini, o Dr. Fab, es autor del libro bestseller El poder de la autosanación. Como líder internacional en temas de bienestar, viaja por el mundo inspirando a miles con sus mensajes innovadores de éxito, salud y bienestar. Es invitado recurrente en programas de radio y televisión como Dr. Phil, The Doctors y Fox News. Y dado su trabajo y pasión en pro del bienestar, ha recibido numerosos honores como Heroes for Humanity y Humanitarian of the Year, entre otros. Es una alegría tener aquí a nuestro hermano hispano, Dr. Fab. Dr. Fab, es un placer tenerte aquí, bienvenido. Hola Alex, ¿cómo estás hoy? Muy bien, ¿tú cómo estás? Excelente, porque yo sé que este momento va a ser algo muy especial porque los dos tenemos esta pasión para poder entender un poquito sobre cómo funcionan las cosas y más que todo cómo llegar al potencial ese que todos tenemos adentro, pero que no sabemos cómo poder manifestar. Exactamente. Y compartimos los dos también nuestro amor por ayudar a nuestros hermanos hispanos, ¿no? Dr. Fab es colombiano, vive en Estados Unidos desde hace mucho y precisamente quisiera yo empezar la entrevista con una parte de tu historia, Dr. Fab, de esa parte cuando llegaste de Colombia a Estados Unidos y la lección de vida que aprendiste dados los retos a los que te enfrentaste. Bueno, cuando tenía 13 años, mis padres quisieron venir de Barranquilla, Colombia, a la ciudad donde nació Sofía Vergara y Shakira. Ahí ellos dijeron, somos 5 hermanos, y querían que viniéramos a los Estados Unidos porque querían que tuviéramos un mejor porvenir, pero también no sabía que en ese momento era un momento que mi papá estaba sufriendo un poquito de alcoholismo y mi mamá quería un ambiente diferente para él, para poder empezar otra vez de nuevo. Y cuando nos mudamos, algo muy interesante es que empecé el colegio y cuando llegué mi primer día me dijeron que no me iban a poner en 7º grado, sino en 5º, porque no había un programa de cómo poder tener ese cambio entre español e inglés como existe hoy en la mayoría de los colegios hoy en los Estados Unidos. Ajá. Entonces, imagínate, empezando así, que ya perdí 2 años de mi vida con solo ese movimiento. Después reconocí que no sabía el inglés, así que me tenía que quedar en el colegio 2 o 3 horas más tratando de traducir con la única muchacha que hablaba español en mi clase, que ella me tradujera lo que dijeron los profesores para poder entender. Pero lo bueno de eso es que me enseñó la disciplina de ser un buen estudiante, y de ser buen estudiante eso te va a ayudar en todo en su vida, y me gradué de high school como uno de los mejores estudiantes con un averaje de 100.7, que es algo fenomenal, y me aceptaron en una de las mejores universidades para estudiar medicina. Entonces mi visión era de ser doctor, y cuando vine aquí a estudiar encontré que la medicina tradicional no estaba dando las soluciones que la gente estaba buscando, y sabía que la medicina natural lo que sí promueve es que es más importante encontrar la causa de la enfermedad de que manejar los síntomas que trae la enfermedad. Claro. Y ese conocimiento me cambió toda mi vida, entonces quise ser un doctor de salud natural. Así que me gradué como doctor de quiropráctica, de acupuntura, nutrición, medicina energética, homeopatía, todo lo que es natural, y me hice un experto en ese mundo. Y eso me ha llevado a no solo tener una práctica muy grande aquí en Texas, pero también a ser presidente de una de las universidades más prestigiosas por 14 años y ahora ser el experto de salud para los medios de televisión y de radio en los Estados Unidos. Pero mis padres nos enseñaron y nos dijeron 3 cosas que ellos querían que todos nosotros tuviéramos. Primero, vamos a estar aquí y quiero que vean que en la vida siempre hay oportunidades enfrente de uno. Quiero que siempre estén buscando esa oportunidad. Segundo, cuando encuentren esa oportunidad, crean que son las personas adecuadas o las personas que fueron seleccionadas para hacer esa oportunidad una realidad.
porque a veces no creemos en nosotros mismos Sí. y eso es lo que nos evita de tener el éxito que somos destinados. Y tercera, tomar acción. Porque la diferencia entre las personas que tienen éxito y que no tienen éxito es que toman acción. Y eso fue lo que yo hice en el mundo de salud, y por esa sabiduría que mis padres compartieron conmigo y con mis hermanos, gracias a Dios he tenido la oportunidad de influir a muchas personas de cómo poner la salud como una prioridad en nuestras vidas. Exactamente, y me gustó, estabas diciendo sobre cómo la medicina tradicional trabaja más con los síntomas, porque creo que la gente estamos acostumbrados a ir al doctor, el doctor nos da una medicina y sentimos que esa medicina es la que nos está curando, ¿no? Es más, o sea, una historia, tengo una chiquita de 3 años y ella cuando se pega me dice, mamá, ponme una curita porque esa es la que me va a curar. Y digo, no es la curita la que te va a curar, tu cuerpo es el que te va a curar. Y lo mismo pasa con las medicinas, o sea, la medicina no es la que te cura en la mayoría de los casos, sino que te aliviana los síntomas para que tu cuerpo pueda curarse, ¿no? Y eso es mucho el tema de la autosanación. Lo otro que me gusta mucho de tu historia, Dr. Fab, es que, como dices, todo esto que fuiste viviendo te fue haciendo responsable sobre ti mismo. Entonces esa es otra cosa que creo que nos pasa mucho y también en el tema de salud, porque luego vamos y le otorgamos la autoridad de nuestra salud, la responsabilidad de nuestra salud al doctor. Y tú no, o sea, tú trabajas para que volvamos a retomar y a recordar que nosotros somos los responsables. Y con esa intención compartes en tu libro la historia de tu padre y de cómo, y con la intención de que reconozcamos que las decisiones, que podemos tomar mejores decisiones en cuanto a los hábitos de salud y en cuanto al tipo de tratamiento que elegimos. Entonces me encantaría que pudieras compartir un poco de eso. Bueno, cuando escribí mi último libro, que fue El poder de autosanación con Hay House, y estaba escribiendo, mi inspiración fue mi papá, porque mi papá falleció a la edad de 64 años. Y una de las razones era porque el estilo de vida que él había tenido de joven, que fumó desde que era muy joven, también tomaba desde que era muy joven, no hacía suficiente ejercicio, de descendencia italiana, así que no tomaba mucha conciencia sobre los alimentos que tenía, mucha pasta, mucho pan, y todo eso tuvo un impacto en su vida. Y un día estaban en Colombia mi papá y mi mamá y fue al hospital porque estaba sangrando y no sabía de dónde venía la sangre. Y le hicieron una cirugía que fue una cirugía incorrecta y casi lo puso en un estado crítico. De Colombia lo llevamos a Miami, le salvaron la vida, pero al mismo tiempo, después de 2 años, mi papá no pudo continuar con nosotros. Y una de las razones fue porque toda esa fumada que él tuvo cuando joven terminó en un cáncer de los pulmones. Y eso fue el diagnóstico que terminó matándolo, pero también fue el estrés que el cuerpo tuvo. Una de las cosas que muchos de nosotros no entendemos es que el cuerpo está diseñado para sanarse solo. El cuerpo, Dios lo creó con todo lo que necesitas para poder sanarse. El problema es que el estrés de la vida llega a un punto, es como si estuviéramos nosotros, porque había un perro que nos está siguiendo y estamos corriendo y corriendo y el perro nunca deja de seguirnos. Llega un punto en que nos cansamos y ¿qué pasa? Nos tiramos al piso y dejamos que el perro haga lo que va a hacer. Pero al mismo tiempo eso nos pasa todos los días con el estrés que tenemos de finanzas, el estrés de relaciones, el estrés que tenemos también con el trabajo, el estrés que tenemos solo despertándonos hoy en día y sintiendo a la ciudad y el estrés que hay solo manejando hacia el trabajo. Entonces llega un punto en que si uno no sabe cómo combatir ese estrés, cómo armarse de todo lo que el cuerpo tiene diseñado para tener la salud apropiada, el cuerpo llega a un punto en que ya se cansa y ya deja de trabajar. Y esa es una de las razones porque hoy en día las enfermedades crónicas como enfermedades cardiovasculares, ataques del corazón, derrame cerebral, ansiedad, alta presión, cáncer, diabetes, artritis, son las enfermedades más comunes, especialmente en nuestra comunidad de los hispanos. Sí, así es.
Y entonces es que viene este libro y tu mensaje, y por eso es que es tan importante, Dr. Fab, el poder de la autosanación, ¿no? Para regresarnos a esa responsabilidad, a esa conciencia. Entonces, para la gente que apenas está escuchando sobre eso, me encantaría que pudieras hablar un poco sobre qué es la autosanación. No, y la razón que se lo dediqué a mi papá era porque me estaba haciendo la pregunta, ¿qué le hubiera yo enseñado a mi papá si tuviera la oportunidad? Con todos estos conocimientos de más de 30 años de ayudar a personas que no encontraban soluciones en la medicina tradicional, donde iban de hospital a hospital, de especialista a especialista y terminaban donde mí y de pronto yo encontraba la causa y el cuerpo podía sanar como estaba diseñado. Y eso fue como una conversación. Así que el libro es una conversación que yo estoy teniendo con mi papá sobre 3 cosas que yo identifiqué en los últimos 30 años. Primero que todo es que el error más grande que tomamos nosotros es que pensamos que la salud es solo física. La salud es un estado físico, pero también un estado emocional y un estado espiritual. Wayne Dyer me enseñó hace mucho tiempo que el cuerpo no es un cuerpo y que no somos seres humanos viviendo una vida espiritual con un cuerpo físico, sino que somos seres espirituales viviendo una vida física. Si nos vemos como seres espirituales, vemos el potencial que tenemos en el cuerpo, pero si nos vemos como seres físicos, el problema es que ahí pensamos que la genética, por ejemplo, mi mamá tuvo cáncer de los senos, así que yo de pronto voy a terminar con cáncer de los senos, cuando hoy en día sabemos que solo 15% o menos de todas las enfermedades son por una causa genética. La mayoría de las causas de nuestras enfermedades es el ambiente. Así que, sabiendo eso, yo lo que le quería decir a mi papá era que si hubiera trabajado en su estado físico, en su estado emocional, en su estado espiritual todos los días, él no hubiera tenido el mismo destino que tuvo si no hubiera podido crear esa vida saludable y dejar que el cuerpo sanara como fue diseñado. Exactamente, exactamente. Y podrías, en el libro detallas cada una de estas: física, autosanación física, emocional y espiritual. Pero podrías hablarnos brevemente un poquito de cada una, de qué significa desde lo físico, desde lo emocional y desde lo espiritual. Entonces, lo que yo hice para este libro es que entrevisté a más de 50 personas que habían sanadose cuando la ciencia o la medicina tradicional dijo que no había cura. Wow. Y trataba de entender de ellos qué fue lo que funcionó, no solo con mis propios pacientes, con otros pacientes de otros amigos míos en la medicina. Segundo, empecé a estudiar la ciencia que verificaba que eso sí era posible, porque hoy en día es muy importante encontrar la evidencia en la ciencia que nos explica por qué algo es posible. Y tercero, quería dar unas sugerencias bien simples para que las personas pudieran tener esa salud. La salud física es bien simple. Lo primero es la alimentación. La alimentación hoy en día, los estudios han determinado que es una de las causas más grandes por qué no somos seres saludables. Primero que todo, no sabemos cómo comer. Comemos a veces una sola vez al día, o cuando comemos o nos alimentamos, no nos alimentamos con las comidas que son las comidas apropiadas, que tienen esa riqueza de minerales, de vitaminas, de todo lo que el cuerpo necesita para ser saludable en el estado celular. También no sabemos qué clase de comidas, porque la mayoría de nuestras comidas son procesadas. Y cuando las comidas son procesadas, saben a rico, pero les falta mucho de los nutrientes. Así que les doy en el libro muchas sugerencias de cuáles son las comidas que la ciencia ha determinado que ayudan al cuerpo a sanar. Y esas comidas te ayudan no solo a sanar, sino a prevenir muchos de las medicinas de las enfermedades crónicas que hoy en día existen. Como hoy en día, si comes brócoli, que es si comes una manzana, como la manzana te ayuda a prevenir un derrame cerebral. Así que si hay un historial en tu familia que hay derrames cerebrales, solo come una manzana todos los días y eso te ayuda a prevenirlo. Y eso hice con las comidas que hemos encontrado que tienen mucha salud. Lo segundo es el estado físico.
viene siendo el ejercicio. El cuerpo está diseñado a moverse, pero hoy en día sabemos que la mayoría de nosotros no nos movemos suficientes. Y estamos diseñados para movernos durante el día, no solo cuando hacemos ejercicio por media hora o una hora, y no solo en un gimnasio, sino durante el día. Cómo estacionar nuestro carro más lejos de la entrada para que poder caminar un poquito más, cómo tomar las escaleras en vez del elevador. Y doy en este libro la ciencia de cuáles son los ejercicios que más nos ayudan y cómo integrar ese movimiento durante el día. Y tercero, es de siempre tener a un doctor o a un experto de medicina natural en tu equipo. Que no te siempre fíes que la medicina te va a ser la única solución, porque hoy en día hemos visto que muchas de las profesiones que existen en la medicina natural tienen mucha ciencia y hoy en día ahí es donde se están encontrando las soluciones que no encontramos en la medicina tradicional. Sí, buenísimo. Y ahora en la parte emocional, Dr. Pfaff. Hay 3 emociones que son las que sanan y nos ayudan a sanar. La primera es que tenemos que vivir todos los días en gratitud. Sí. Así que cuando vives en gratitud, ¿qué pasa? Dejas de pensar en lo que no tienes, que es lo que la mayoría de nosotros vivimos, siempre queriendo algo que no tenemos. Si tenemos unos zapatos que no son muy bonitos, ¿verdad? Siempre queremos los zapatos nuevos. Y yo les digo a mis pacientes, a los que leen mis libros, les digo, ¿qué pensaría una persona que no tiene zapatos sobre tus zapatos? Sí, ¿verdad? Sí. Porque eso te hace apreciar lo que tienes. Hay muchas personas que hoy en día tienen hijos y no los están apreciando. Sí. Y hasta que tienes una persona, yo tuve una experiencia que mi hermano mayor murió a una edad muy joven y vi el dolor que eso causó en mis padres. Bueno, aquí en los Estados Unidos los últimos científicos han dicho que esta es la primera generación que tiene el potencial que no va a sobrevivir a sus padres por el problema de obesidad. Así que imagínense que la mayoría de los padres van a tener ese sufrimiento cuando todo eso puede ser preventivo. Así que cuando vives en gratitud, estás viviendo en el presente y apreciando lo que tienes. Cuando vives en gratitud, no puedes estar viviendo en depresión. Porque no puedes, cuando estás en gratitud, no puedes estar deprimido al mismo tiempo. No puedes estar viviendo con miedo al mismo tiempo. No puedes estar preocupado al mismo tiempo. Así que vive en gratitud. La segunda es vivir de una manera que perdonamos. Perdonamos primero que todo a uno, porque todos nosotros estamos viviendo hoy en día donde nos estamos culpando por todos los errores que hemos cometido y estamos culpando a todas las personas que nos han herido y todo ese culpamiento cambia la química en nuestro cerebro y eso es una de las razones por qué nos enfermamos. Así que si empiezas a perdonarte hoy en día, si empiezas a perdonar a todas las personas que te han herido, eso es una manera que el cuerpo puede empezar a sanarse y no solo sanarse mentalmente, sino sanarse físicamente. Y tercero es vivir en el amor incondicional. Empezar a amarse uno mismo como Luis C. nos enseñaba. Levántate todos los días mirando a ese espejo y dite, te quiero. Porque puede ser la única vez que vas a oír te quiero ese día, esa semana, ese mes o ese año. Y empieza a querer a otros seres humanos incondicionalmente. Porque cuando empiezas a querer condicionalmente, ese es un amor que es muy limitado. La salud viene cuando uno se ama incondicionalmente, porque cuando te amas incondicionalmente, ¿qué pasa? Vas a empezar a pensar diferente y a actuar diferente sobre ti. Así que esas 3 emociones, la ciencia nos ha determinado que son las que nos ayudan a sanar físicamente y emocionalmente. Súper interesante. Y ahora del lado espiritual, sería la autosanación, Dr. Pfaff. Ese es mi lado favorito porque yo soy una persona muy espiritual. Coincidimos entonces. El lado espiritual es el más poderoso de todos. Hoy en día la ciencia nos ha demostrado que la mayoría de las enfermedades vienen del lado espiritual y del lado emocional. Si tú quieres sanarte físicamente de cualquier enfermedad, empieza a encontrar la causa emocional que te ha causado esa enfermedad o empieza a encontrar la causa espiritual que te ha causado esa enfermedad. Sí. Entonces muchos de mis amigos me estaban diciendo que no pusiera el lado espiritual en mi libro porque me iban entonces a poner como religioso. Pero yo noté que la salud no puedes quitar el lado espiritual porque es muy importante. Y ese lado espiritual es lo que nos conecta con una inteligencia mucho más grande.
nosotros todos tenemos una inteligencia innata que está conectada con una inteligencia universal. Así que cuando pierdes esa esperanza física, porque todo el mundo te dice que no te puedes cenar, ¿qué pasa? Ahí te conectas con algo muy espiritual. Si eres una persona que crees en Dios, vas a pensar en Dios y vas a pensar en rezar. Y hoy en día la ciencia nos dice que cuando rezas, tienes un chance de mejorarte, de sanarte, que si no rezas. Cuando vas a la misa, tienes un chance de sanarte si no vas a la misa. Que cuando haces una meditación, tienes un chance de sanar cuando no haces una meditación. Porque todas esas maneras de actuar nos conectan con el lado espiritual. Y lo otro es la naturaleza. Que la naturaleza tiene una manera de comunicarse y de expresarse en nuestro cuerpo. Y cuando nos alienamos con la naturaleza, el cuerpo tiene una manera más fácil de sanar. Así que yo recomiendo a mis pacientes que salgan y caminar, que salgan y estén afuera que más adentro, que si van a almorzar o cenar, salgan al patio y no necesariamente siempre en el comedor adentro de la casa, que tomen esa oportunidad de apreciar un atardecer, de nadar en un mar, de poder montarse en una montaña, de ver las cosas naturales que se han creado para poder apreciar que todos nosotros somos seres espirituales primeros antes de ser seres humanos. Exactamente, buenísimas todas las recomendaciones. Si tienes en tu libro un programa que dices el programa de 21 días para la autosanación, ¿no? Que la gente, bueno, puede encontrar en tu libro y lo puede seguir. Pero si pudieras darnos un poquito sobre en qué consiste el programa. Cuando escribimos el libro de Hay House, una de las cosas que hice es, yo te puedo dar toda la información del mundo, pero la única manera de poder tener una transformación en tu vida es de experimentar, de poder vivir el mensaje que estás aprendiendo. Entonces yo sabía que si haces algo por 21 días consistentemente, se vuelve un hábito. Entonces lo que yo quería crear es que puedas tener un hábito de salud. Yo no espero que todas mis sugerencias las vas a hacer en 21 días, pero si empiezas a utilizar las sugerencias que te estoy dando todos los días, eso te ayuda a seguir los próximos 21 días y los próximos 21 días para que puedas formar un hábito por el resto de tu vida. Entonces lo que hice en el libro fue que en 21 días te estaba dando qué comer todos los días, cómo pensar todos los días, qué clase de ejercicios hacer todos los días, qué clase de meditaciones hacer, y puse en la última parte del libro cómo puedes tú aplicar todo el conocimiento que te di en el libro en 21 días, y te lo puse día por día. Porque todos nosotros hoy en día, para poder implementar algo, tiene que ser bien simple, práctico, tiene que ser algo que podamos hacerlo, porque todos vivimos una vida muy ocupada. Totalmente. Así que eso es una de las cosas que cuando la gente me escribe, me dice, es lo que más me gusta del libro, porque me enseñas cómo hacerlo y no necesariamente el conocimiento de qué es lo que tengo que hacer, sino cómo lo puedo hacer todos los días. Exactamente, eso es lo buenísimo de tu libro, que tienes toda la parte de la información, la teoría, los casos, los ejemplos, pero llegas a la parte del programa y es, bueno, ahora sí, aplícalo en tu vida, lo aterrizas de una forma tal que es mucho más sencillo para la gente, es totalmente una guía para que la gente pueda empezar a tomar, como decías al principio de la entrevista, decías, es importante tomar acción. Con el programa de los 21 días es lo que pueden empezar a hacer, tomar acción, y como dices, eso los va a meter en un círculo virtuoso que les va a ayudar a tomar después mayor acción y sentirse cada vez mejor. También hablas en el libro sobre el cuidado personal, y creo que ese es un tema que todos como que ahí traemos por ahí en nuestra mente, pero no lo practicamos mucho. ¿Por qué es importante para la salud, para la sanación, el cuidado personal? Bueno, lo importante es que todos nosotros nos tenemos que querer como si fuéramos las personas más importantes del mundo. Y hoy en día lo que hemos visto es que de 10 personas, 9 están sufriendo de algún problema de salud. 9. Eso quiere decir que la mayoría de las personas están sufriendo, así sea un problema físico o emocional o también espiritual. Así que el cuidado personal solo es un enfoque. Lo que yo he reconocido es que lo que nos enfocamos
es lo que manifestamos en nuestra vida. Si quieres cambiar tu vida, solo cambia el enfoque en lo que estás pensando, en lo que te está preocupando todo el día. Si quieres más dinero en la vida, deja de pensar en todo lo que no tienes y empieza a pensar que ya lo tienes. Así que ese poder emocional, ese poder del enfoque, sabemos que es la ley de la atracción. Y una de las cosas que en la salud, muchos de nosotros no nos ponemos como prioridad, no nos cuidamos como si fuéramos el tesoro más grande del mundo. Y el problema es que entonces las enfermedades llegan al cuerpo y no sabemos cómo curarnos. Dependemos en otras personas, como tú habías dicho, el poder tiene que ser un poder interno. Yo siempre le he dicho al paciente cuando me tratan poner y darme el crédito, ay doctor, usted me sanó cuando nadie me sanaba, ay doctor, usted es la persona más especial del mundo. Yo siempre digo, no, es tu cuerpo, eres tú. Así que darte tú todo y esta noche llévate a cenar y celebra, invita a todos tus amigos, ten una fiesta porque tienes que celebrarte a ti. Así que el cuidado personal más que todo es darles a las personas la inspiración o la recomendación de cambiar su enfoque, de poner su enfoque en uno mismo y de reconocer que cuando uno se cuida físicamente, emocionalmente y espiritualmente, el cuerpo tiene entonces la capacidad de sanar cualquiera tu enfermedad es. Exactamente. Creo que en esta época lo que pasa mucho es que pensamos que darnos ese tiempo para el cuidado personal es un poco egoísta, ¿no? Es como, pero ¿por qué te vas a ir a dormir tan temprano? ¿O por qué las cosas que necesitas para estar bien, ¿no? Y se nos olvida que no podemos estar bien con los demás si no estamos bien primero con nosotros. Y por eso es que es tan importante, como dices, el cuidado personal para estar en salud, ¿no? Y me encantaría, Dr. Fab, si para la gente que nos está viendo, le pudieras, como para aterrizar un poco este tema que es tan importante, dar algunos ejemplos de cuidado personal para que les va a ayudar a mantener una mejor salud. La mejor manera que te lo puedo decir es la rutina que yo uso en mi caso y la rutina que le he enseñado a muchos de mis pacientes. Cuando te levantes en la mañana, levántate temprano. Es uno de los mejores hábitos que yo he visto de las personas que más influencia, más salud tienen, se levantan temprano. ¿Y por qué digo eso? Es porque apenas te levantes y cuando ya se levanta todo el mundo, todo tu tiempo se va para ayudar a otros. Si tienes familia, si tienes esposo o esposa, siempre desde que te levantas. Entonces yo me tuve que acostumbrar a levantarme a las 5 de la mañana, porque sabía que ya los niños se levantaban a las 6 y pico para salir al colegio. Ya sabía que desde ese momento ya toda mi vida iba a cambiar. Entonces me levanto todos los días con una gratitud muy grande y empezar los primeros 3-5 minutos del día cuando estás saliendo de la cama y solo en un momento dar gracias de que estás aquí en este momento. Segundo que todo es hacer ejercicio, porque si haces ejercicio en la primera hora de la mañana, el cuerpo tiene la habilidad y el cerebro de poder crear los químicos como las endorfinas y muchos otros químicos que te va a dar ese ánimo, que te va a dar esa energía, que te va a dar esa felicidad que estás buscando. Así que haz ejercicio. Tercero es hacer una meditación o leer mínimo 20 páginas al día sobre algo que te inspira, algún libro de motivación. Y eso es una de las cosas que me encanta de Hay House, es que tienes tantas opciones de lo que puedes leer. Y no tienes que leer todo el libro, sino un poquito, pero poner en tu conciencia algo tan positivo que te ayuda a crear lo que Wayne Dyer decía, la intención de tu día. Porque la intención de tu día es lo que crea lo que vas a poder realizar en ese día. Cuarto es ya empezar el día de una manera muy interesante. Entonces, una de las cosas que mi amigo Tony Robbins me enseñó es de hacer 10 minutos de algo muy interesante. Entonces, él hace lo de la gratitud por 3 minutos, pero él hace algo muy interesante. Él hace unos ejercicios de inspiración. Él empieza a brincar para arriba y para abajo, respirando profundo por la nariz, respirando profundo por la boca. Y hace eso por 3 minutos. Y eso ayuda a que el cuerpo cambie la fisiología de tu cuerpo. Y tercero, él empieza a pensar de las 3 cosas que él quiere
hacer este día de hoy y él termina ese día de esa manera. Y entonces yo empecé a agregar eso hace mucho tiempo porque como que pone toda esa hora que estoy haciendo en la mañana en una manera muy positiva que me ayuda a ya tener la estructura que necesito para que ese sea el mejor día de mi vida. Imagínense que si ustedes solo tuvieran un día, ¿cómo lo vivieran? Uy. Yo cuando tenía 16 años casi morí y en mi último libro escribí sobre eso y me dio la intención de vivir todos mis días si fuera solo mi último día. Así que quiero que piensen que este día de hoy es el último día de sus vidas, ¿cómo lo van a vivir? Para que dejen de procrastinar, para que dejen de dejar para mañana lo que pueden hacer hoy, para que dejen de no validar y querer a las personas y los seres queridos en sus vidas. Así que si se levantan así todos los días, ese cuidado y ese enfoque en sus personas, en el cuidado personal, es lo que va a determinar qué tan rápido su cuerpo puede sanar. Ya se me antojó empezar así, Dr. Fab. Estoy segura que muchos más los estás inspirando. Muchísimas gracias. Y lo bueno, quiero la verdad agradecerte, Dr. Fab, porque no tenemos tanto contenido tan bueno en español, como tú sabes, como lo hay en inglés. Digo, sí tenemos, hay maestros muy valiosos, pero la verdad es que necesitamos más. Me encanta que tu libro esté en español, lo pueden conseguir, y también ya tienes voy a dar una página donde pueden suscribirse para ser miembros de tu Club Elite y también para recibir un informe de salud, todo en español también. Entonces, quienes les interesen, y espero la verdad que sean todos, es drfabreportegratis.com, ¿no? Y pues la verdad, Dr. Fab, no sé, yo estoy muy agradecida por todo tu trabajo, por estar aquí hoy con nosotros y por todo lo que ayudas a nuestra comunidad hispana. No sé si tengas algún mensaje, algo más que te gustaría compartir. Bueno, una de las lecciones más grandes que quiero que reconozcan, que para mí cambió mi vida, es de reconocer que las circunstancias en nuestras vidas no es lo que determina quién somos. Lo que determina quién somos es cómo respondemos a esas circunstancias. Así que si nacieron de padres que no tenían mucho dinero, eso no quiere decir que va a ser su futuro, ¿verdad? Esas circunstancias son una oportunidad para reconocer que ustedes ahora tienen la oportunidad de crear dinero en su familia para romper ese historial del pasado. Si están en un momento ahora que no conocen a ninguna persona que les pueda ayudar, sigan pensando en cómo pueden hacer lo que quieren hacer sin tener esas personas en sus vidas. De pronto alguien que conocen tenga una persona que ellos conocen y eso es como van a hacerlo. Si están viendo que no tienen ahora una manera de transportarse, si no es tomando la transportación pública, piensen en cómo pueden cambiar eso de una manera donde pueden crear un futuro diferente. Pero lo que les quiero decir hoy en día es que la mayoría de nosotros nos hemos vuelto víctimas de nuestras circunstancias. Sí. Así que el mensaje que les quiero dar es que piensen que las circunstancias hoy en día solo es una oportunidad de poder crecer. Porque si no estamos en un lugar incómodo, no va a haber crecimiento. Así que cuando están incómodos, en vez de pensar en algo malo y viéndose como víctima, piensen en la oportunidad que se les está dando para poder cambiar la vida que tienen y para poder ser el destino que Dios creó para cada uno de nosotros, en vez de pensar que somos víctimas de nuestras circunstancias. Exacto, y tú eres un caso, un ejemplo para todos nosotros en eso, Dr. Fab. Te agradezco de verdad muchísimo tu tiempo hoy, todo tu trabajo y tu cariño para la comunidad hispana. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias y felicidades en todo el trabajo que sigues haciendo, en traernos todos estos conceptos para que todos nosotros veamos lo que tú ves en nosotros. Con todo mi amor y mi mejor vibra para toda la gente que lo necesite, Dr. Fab. Muchísimas gracias.